Muy buenas a todos. Mi nombre es Cristian Javier López Lara. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Magdalena y a continuación voy a explicarles un poco de algunos temas sobre la materia calor y ondas. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado por qué si aprietas el embolo de una jeringa sale el líquido que contiene? Si tuviera varios orificios, el líquido saldría con la misma fuerza por todos ellos. Este fenómeno se debe a que al ejercer una presión sobre el líquido, este no se puede comprimir y la presión se transmite a todo su volumen. Basándose en experimentos como el que hemos descrito, Blaise Pascal, físico, matemático y filósofo francés, enunció el siguiente principio. La presión ejercida sobre un punto de un fluido estático e incompresible se transmite íntegramente en todas direcciones y con la misma intensidad a todos los puntos restantes del fluido. La aplicación de esta ley puede observarse en diversos dispositivos que apelan a la energía hidráulica. De acuerdo a lo advertido por Pascal, el agua que ingresa a un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tenga la misma presión y velocidad. Para trabajar con el mencionado principio de Pascal se recurre a la fórmula siguiente. P es igual a P sub 0 más RHO por G por H, donde P es la presión total a la profundidad, H es la medida en pascales de la altura y P sub 0 es la presión sobre la superficie libre del fluido. RHO es la densidad del fluido y G es la aceleración de la gravedad. El principio de Pascal es la clave del funcionamiento de las prensas hidráulicas, un tipo de máquina que se toma como base para la creación de frenos, elevadores y otros tipos de dispositivos que se utilizan en las industrias. En concreto, la citada prensa hidráulica es una máquina muy sencilla y de corte similar a la famosa palanca de Arquímedes. Una prensa hidráulica suele estar formada por un par de cilindros que se mantienen intercomunicados y que están llenos de aceite o de agua. A los lados de estos cilindros se instalan dos embolos que se mantienen en contacto con el fluido. En el embono de menor sección se aplica una cierta fuerza, generando una presión que se transmite a la totalidad del líquido. De acuerdo a la mencionada ley Pascal, dicha presión será idéntica a la ejercida por el líquido en el otro embolo. No solo en las prensas de tipo hidráulico se puede aplicar el mencionado principio de Pascal, en concreto tiene muchas otras utilidades en sistemas y dispositivos tales como los que nombraré a continuación. En los neumáticos de los distintos vehículos existentes que se inflan con una presión determinada teniendo en cuenta el argumento esgrimido por el físico francés. En el sistema de frenado antibloqueo de los automóviles, en el conocido sistema ABS, en concreto, en este caso se parte del citado principio que nos ocupa para establecer un mecanismo que impide que las ruedas se bloqueen al frenar y que evita que el coche en cuestión pueda derrapar. Si apuesta por la seguridad del conductor y del resto de ocupación de un vehículo, este mecanismo además permite que quien está al volante tenga un mayor y mejor control de la conducción. De esta misma manera, en los refrigeradores de cualquier tipo también se acude a hacer el uso del principio de Pascal. Así, lo que se logra es que realicen su función correctamente, que no es otra que la de retirar el calor. Bueno, a continuación vamos a conocer la aplicación del principio de Pascal en un ejercicio. El ejercicio dice, un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre la nieve. Calcule la presión sobre esta si A se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 400 centímetros al cuadrado y B si se apoya sobre unos esquís de 150 por 22 centímetros cada uno. ¿Sabrías decir en qué situación se hundirá menos en la nieve? Obviamente razona la respuesta. Bueno, la solución a este problema es la siguiente. Primero, ponemos los datos. La superficie, que es de 400 centímetros al cuadrado, tenemos que transformarlas a metros. Entonces, eso queda en 0.04 metros al cuadrado. El otro dato que necesitamos es la masa del chico, que son 45 kilogramos.
y el coeficiente gravitacional, que es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aplicando la definición de presión, que es esta que tenemos aquí, da como resultado la presión el chico apoyado sobre unas botas. Esta es la presión que tiene el chico mientras usa las botas. Entonces, ahora, cuando vamos al inciso B y traemos de nuevo los datos que ya usamos, nos damos cuenta que si vayamos con una esquí, da 0.33 metros al cuadrado. Y entonces simplemente multiplicar ese valor por 2 porque pues son 2 pies. Entonces necesita 2 esquís. El valor sería 0.66 metros cuadrados. Entonces aplicando nuevamente la definición de presión, tenemos que el resultado del chico con los esquís da esto que está aquí, 668.18 pascales. Entonces, haciendo los comparativos de ambas respuestas, dado que con las botas el chico ejerce mucha más presión sobre la nieve, se hundirá más que si lo hace con los esquís. Entonces, pues, con los esquís ejerce mucha menos presión en el suelo. Bueno, luego de hablar sobre el principio de Pascal, ahora nos centraremos en el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, que es equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Este principio lo aplicamos cuando nadamos, cuando tiramos un objeto al agua. El objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado. El objeto flota cuando su peso es menor o igual al peso del fluido desplazado. Bueno, esto es para verlo de una manera generalizada. Ahora, si nos vamos ahora a una definición más específica, si se preguntan, un pedazo de madera flota en el agua, sin embargo, un pedazo de fierro se hunde. ¿Por qué ocurre esto? Los peces se desplazan en el agua sin flotar ni hundirse, controlando perfectamente su posición. ¿Cómo lo hacen? Todo lo anterior tiene relación con la fuerza de empuje hacia arriba, la fuerza ascendente, que recibe todo cuerpo que se encuentra sumergido en agua o cualquier otro fluido. Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo cuerpo sumergido dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación. El fenómeno de flotación consiste en la pérdida aparente de peso de los objetos sumergidos en un líquido. Esto se debe a que cuando un objeto se encuentra sumergido dentro de un líquido, los líquidos ejercen presión sobre todas las paredes del recipiente que los contiene, así como todo cuerpo sumergido dentro del líquido. Las fuerzas laterales debido a la presión hidrostática que actúan sobre el cuerpo se equilibran entre sí, es decir, tienen el mismo valor para la misma profundidad. Esto no sucede para las fuerzas que actúan sobre la parte superior e inferior del cuerpo. Estas dos fuerzas son opuestas, una debido a su peso que lo empuja hacia abajo y la otra que por la fuerza de empuje empuja hacia arriba. Como la presión aumenta con la profundidad, las fuerzas ejercidas en la parte inferior del objeto son mayores que las ejercidas en la parte superior. La resultante de estas dos fuerzas deberá ser dirigida hacia arriba. Esta resultante es la que conocemos como fuerza de flotación o de empuje que actúa sobre el cuerpo, tendiendo a impedir que el objeto se hunda en el líquido. Al sumergir un objeto dentro de un líquido, el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Por lo tanto, la fuerza de empuje P por B por G tiene una magnitud igual al peso del líquido desplazado por el objeto sumergido. El empuje que reciben los cuerpos al ser introducidos en un líquido fue estudiado por el griego Arquímedes, y su principio se expresa como, dándolo de una forma general, todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido, líquido o gas recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado por el objeto. El principio de Arquímedes es uno de los descubrimientos más notables que nos legaron los griegos y cuya importancia y utilidad son extraordinarias. La historia cuenta que el rey Hierón ordenó la elaboración de una corona de oro puro, y para comprobar que no había sido engañado, pidió a Arquímedes que le dijera si la corona tenía algún otro metal además del oro, pero sin destruir la corona. Arquímedes fue el primero
que estudió el empuje vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. Es importante hacer notar que la fuerza de empuje no depende del peso del objeto sumergido, sino solamente del peso del fluido desalojado. Es decir, si tenemos diferentes materiales, acero, como el acero, el aluminio o el bronce, todos de igual volumen, todos experimentan la misma fuerza de empuje. Si un recipiente sellado de 1 litro está sumergido en agua hasta la mitad, desplazará medio litro de agua y la fuerza de empuje o de flotación será igual al peso de medio litro de agua, sin importar que contenga el recipiente. Si el recipiente está sumergido completamente, la fuerza de flotación será igual al peso de 1 litro de agua a cualquier profundidad, siempre que el recipiente no se comprima. Esto es porque a cualquier profundidad el recipiente no puede desplazar un volumen de agua mayor a su propio volumen. Para conocer la magnitud de la fuerza de flotación, debemos entender la expresión el volumen de agua desplazado. Si sumergimos completamente un objeto en un recipiente lleno con agua hasta el borde, un poco de agua se derramará y decimos que el agua es desplazada por el objeto. El volumen del objeto es igual al volumen del agua desplazada. Como la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, 1000 kilogramos por metro cúbico, el número de gramos de masa del agua corresponde al número de centímetros cúbicos por volumen del objeto. Este es un buen método para determinar el volumen de objetos de forma irregular. Un objeto completamente sumergido siempre desplaza un volumen del líquido igual a su propio volumen. Es decir, el volumen del cuerpo es igual al volumen del líquido desalojado. El que un objeto flote o se hunda en un líquido depende de cómo es la fuerza de flotación comparada con el peso del objeto. El peso a su vez depende de la densidad del objeto. De acuerdo a la magnitud de estas dos fuerzas se tienen los siguientes casos. 1. Si el peso del objeto sumergido es mayor que la fuerza del empuje, el objeto se hundirá. 2. Si el peso del cuerpo es igual a la fuerza de empuje que recibe, el objeto permanecerá flotando en equilibrio. Es decir, una parte dentro del líquido y otra parte fuera de él. Si el peso del objeto sumergido es menor que la fuerza de empuje que recibe, el objeto flotará en la superficie del líquido. Entonces, el principio de Arquímedes se aplica a objetos de cualquier densidad. En caso de conocer la densidad del objeto, su comportamiento al estar sumergido dentro de un fluido puede ser 1. Si el objeto es más denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto se hundirá. 2. Si la densidad del objeto es igual a la del fluido en el cual está sumergido, el objeto no se hundirá ni flotará. Y 3. Si el objeto es menos denso que el fluido en el cual está sumergido, el objeto flotará en la superficie del fluido. Debido al efecto del empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su peso verdadero, y le llamamos peso aparente. El valor de la fuerza de empuje se determina mediante la diferencia del peso real y la del peso aparente, es decir, empuje es igual a peso real menos peso aparente. Bueno, ahora miremos una aplicación del principio de Arquímedes. Una esfera de cierto material es sumergida en agua. Su masa aparente resultó ser de 91.3 gramos. Su masa real en el aire es de 100 gramos. ¿Cuál es la densidad de dicha esfera? Es el inciso A y el inciso B. Después sumergimos la misma esfera en otro líquido de densidad desconocida y se encuentra que la masa aparente de la esfera es de 93.04 gramos. ¿Cuál es la densidad de este líquido? Para esto es necesario trabajar los datos en la misma unidad de medición. Entonces hacemos la conversión de gramos a kilogramos. Entonces la masa real resulta ser de 0.100 kilogramos y la masa aparente pasa a ser de 0.0913 kilogramos. Sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del líquido derramado también es la misma. Entonces procedemos a usar la fórmula en cuestión y sustituyendo tenemos que la densidad de la esfera es igual a la masa real sobre la masa real menos la masa aparente por el líquido derramado. Entonces simplemente reemplazamos en la ecuación y el resultado es 11.495.25 kilogramos sobre metro cúbico. Esto quiere decir entonces, según la tabla de densidades, que la esfera es de plomo, ya que tiene una densidad
de 11.400 kilogramos metros cúbicos. Y ahora, para el inciso B, hacemos la misma conversión de datos y tenemos ahora que la masa aparente, la nueva masa aparente de la esfera es de 93.04 gramos. Hacemos la conversión a kilogramos también. Y aplicamos la fórmula. Densidad del líquido derramado es igual a masa real menos masa aparente de la segunda masa aparente sobre masa real menos masa aparente por la densidad del líquido derramado. Entonces, simplemente haciendo las conversiones tenemos que la densidad de este líquido después de haberle metido la segunda masa aparente es de 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora entraremos a hablar un poco sobre la clasificación de los estados de la materia. La materia se define como cualquier cosa que ocupa espacio, tiene masa y está a nuestro alrededor. Los sólidos y los líquidos son más obvios. Podemos ver que ocupan espacio y su peso nos dice que tienen masa. Los gases también son materia. Si los gases no ocuparan espacio, un globo se colapsaría en vez de inflarse cuando se llenara de gas. Sólidos, líquidos y gases son tres de los estados de la materia que se encuentran comúnmente en la Tierra. Un sólido es rígido y tiene forma definida. El líquido fluye y toma la forma de un recipiente, excepto que forma una superficie superior plana o un poco curvada cuando se actúa por la gravedad. En gravedad cero los líquidos adoptan una forma esférica. Tanto las muestras líquidas como las muestras sólidas tienen volúmenes que son casi independientes de la presión. Un gas toma tanto la forma como el volumen de su recipiente. Un cuarto estado de la materia, el plasma, ocurre naturalmente en los interiores de las estrellas. Un plasma es un estado gaseoso de la materia que contiene cantidades apreciables de partículas cargadas eléctricamente. La presencia de estas partículas cargadas imparte propiedades únicas a los plasmas que justifican su clasificación como un estado de la materia distinto de los gases. Además de las estrellas, los plasmas se encuentran en otros ambientes de alta temperatura, tanto naturales como artificiales, como rayos, ciertas pantallas de televisión e instrumentos analíticos especializados utilizados para detectar trazas de metales. Algunas muestras de materia parecen tener propiedades de sólidos, líquidos y o gases al tiempo. Esto puede ocurrir cuando la muestra está compuesta de muchas piezas pequeñas, como por ejemplo la arena. Podemos verter arena como si fuera líquido porque está compuesta de muchos granos pequeños de arena sólida. La materia también puede tener propiedades de más de un estado cuando se trata como una mezcla. Por ejemplo, las nubes. Las nubes parecen comportarse de manera similar a los gases, pero en realidad son mezclas de aire, de gas y pequeñas partículas de agua, líquidas o sólidas. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Una forma de medir la masa de un objeto es medir la fuerza que se necesita para acelerar el objeto. Se necesita mucha más fuerza para acelerar un automóvil que una bicicleta, porque el automóvil tiene mucha más masa. Una forma más común de determinar la masa de un objeto es usar un equilibrio para comparar su masa con una masa estándar. Aunque el peso está relacionado con la masa, no son lo mismo. El peso se refiere a la fuerza que la gravedad ejerce sobre un objeto. Esta fuerza es directamente proporcional a la masa del objeto. El peso de un objeto cambia cuando cambia la fuerza de la gravedad, pero su masa no cambia. La masa de un astronauta no cambia solo porque va a la Luna, pero su peso en la Luna es solo una sexta parte de su peso en la Tierra, porque la gravedad de la Luna es solo una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Puede sentirse sin peso durante el viaje, entre comillas, cuando experimenta fuerzas externas insignificantes, gravitacionales o de algún otro tipo, aunque por supuesto nunca está sin masa, siempre la conserva. Ahora, la ley de la conservación de la materia resume muchas observaciones científicas sobre la materia. Establece que no hay cambios detectables en la cantidad total de materia presente cuando la materia se convierte de un tipo a otro, un cambio químico, o cambios entre sólidos a estados líquidos o gaseosos. Eso es hablando de un cambio físico. La elaboración de cerveza y el funcionamiento de las baterías dan ejemplos de la conservación de la materia. Durante la elaboración de la cerveza, los ingredientes como el agua, la levadura, los granos, la malta, el lúpulo, el azúcar, se convierten en cerveza, que eso vendría siendo agua, alcohol, carbonatación y sustancias aromatizantes, sin pérdida real de sustancia.
Esto se ve más claramente durante el proceso de embotellado, cuando la glucosa se convierte en etanol y el dióxido de carbono y la masa total de las sustancias no cambia. Esto también se puede ver en una batería de plomo con ácido. Las sustancias originales, que son el plomo, el óxido de plomo y ácido sulfúrico, que son capaces de producir electricidad, se convierten en otras sustancias, como el sulfato de plomo y agua, que no producen electricidad, sin cambio en la cantidad real de la materia. Bueno, hablemos un poco sobre la clasificación de la materia. Podemos clasificar la materia en varias categorías, dos amplias categorías que son las mezclas y las sustancias puras. Una sustancia pura tiene una composición constante. Todas las muestras de una sustancia pura tienen exactamente la misma composición y propiedades. Cualquier muestra de sacarosa, azúcar de mesa, entre paréntesis, consiste de 42.1% de carbono, un 6.5% de hidrógeno y un 51.4% de oxígeno en masa. Cualquier muestra de sacarosa también tiene las mismas propiedades físicas, como el punto de fusión, el color y el dulzor, independientemente de la fuente de la que se aísla. Podemos dividir las sustancias puras en dos clases, elementos y compuestos. Las sustancias puras que no se pueden descomponer a sustancias más simples por cambios químicos se le llaman elementos, como el hierro, la plata, el oro, el aluminio, el azufre, el oxígeno y el cobre. Son ejemplos familiares de los más de 100 elementos conocidos, de los cuales alrededor de 90 están presentes en la Tierra de forma natural, y aproximadamente 2 docenas se han creado en laboratorios. Las sustancias puras que pueden descomponerse por cambios químicos se llaman compuestos. Esta descompostura puede producir elementos u otros compuestos, o ambos. El óxido de mercurio, una naranja o un sólido cristalino, se puede decomponer por calor a los elementos mercurio y oxígeno. Cuando se calienta en ausencia de aire, el compuesto de sacarosa se descompone al elemento carbono y agua. La etapa inicial de este proceso, cuando el azúcar se está volviendo marrón, se conoce como caramelización. Esto imparte el sabor característico dulce a las manzanas de caramelo, las cebollas caramelizadas y el caramelo. A ver, ponete un ejemplo. El cloruro de plata es un sólido blanco que puede descomponerse sus elementos plata y cloro por la absorción de la luz. Esta propiedad es la base para el uso de este compuesto en películas fotográficas y gamas fotocromáticas, entre paréntesis aquellas con lentes que se oscurecen cuando se exponen a la luz. Las propiedades de estos elementos combinados son diferentes de aquellas en el estado libre o no combinado. Por ejemplo, el azúcar blanca cristalina, la sacarosa, es un compuesto resultante de la combinación química del elemento carbono, que es un sólido negro en una de sus formas no combinadas, y los dos elementos hidrógeno y oxígeno, que son gases sin color cuando no están combinados. El sodio libre es un elemento un sólido metálico brillante y el cloro libre. Un elemento que es un gas amarillo verdoso se combinan para formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, un compuesto que es un sólido blanco y cristalino. Una mezcla se compone de dos o más tipos de materia que pueden estar presentes en cantidades variables y pueden estar separadas por cambios físicos, como la evaporación. Una mezcla con una composición que varía de un punto a otro se llama mezcla heterogénea. El aderezo italiano es un ejemplo de una mezcla heterogénea. Su composición puede variar porque hacerlo partir de cantidades variables de aceite, vinagre y hierbas no es lo mismo de un punto a otro de la mezcla. Una gota puede ser principalmente vinagre, mientras que otra gota diferente puede ser principalmente aceite o hierbas, porque el aceite y el vinagre se separan y las hierbas se asientan. Otros ejemplos de mezclas heterogéneas son las galletas con chispas de chocolate. Podemos ver los trozos separados de chocolate, nueces y masa en las galletas. Y el granito, en él podemos ver el cuarzo, la mica, el feldespato y más. Una mezcla homogénea, también llamada solución, exhibe una composición uniforme y aparece visualmente igual. Un ejemplo de una solución es una bebida deportiva que consiste de agua, azúcar, colorantes, saborizantes, electrolitos mezclados uniformemente. Cada gota de una bebida deportiva está igual porque cada gota contiene las mismas cantidades de agua, azúcar y otros componentes. Tengan en cuenta que la composición de una bebida deportiva puede variar. Se puede hacer con algo más o menos azúcar, saborizantes u otros componentes. Y aún así es una bebida deportiva. Otros ejemplos de mezclas homogéneas incluyen aire, jarabe de arce, gasolina y una solución de sal en el agua.
Aunque hay poco más de 100 elementos, decenas de millones de compuestos químicos resultan de diferentes combinaciones de otros elementos. Cada compuesto tiene una composición específica y tiene propiedades químicas y físicas definidas por las cuales podemos distinguirlo del resto de los demás compuestos. Por supuesto, hay innumerables formas de combinar elementos y compuestos para formar diferentes mezclas. Un pequeño resumen de cómo distinguir entre las varias clasificaciones principales de la materia se muestra en la siguiente figura. Y bueno, con esto concluimos nuestra breve explicación sobre algunos temas dados en las clases de calor y ondas. Muchas gracias a todos por su atención y espero que sea de su agrado este contenido.